El pueblo unido jamás será vencido. El pueblo unido jamás será vencido. El pueblo unido jamás será vencido. Primero de mayo es una fecha importante, mundial, a nivel mundial, de todos los trabajadores, salvo en Estados Unidos y en Canadá. Ahí no se celebra el 1 de mayo, porque los hechos que dieron lugar a la lucha por las 8 horas de trabajo fueron los Estados Unidos, y los Estados Unidos niegan el derecho a los trabajadores esa celebración. Canadá y Estados Unidos celebran el Día del Trabajo los 1 de septiembre. No lo hacen el 1 de mayo, es como una oposición a los derechos de los trabajadores a nivel mundial. La historia del 1 de mayo es una historia de fuerte lucha del movimiento obrero. Los hechos se dieron en Chicago, que era la segunda ciudad más industrializada de los Estados Unidos y la segunda ciudad más poblada. Ahí las naves industriales eran de 50.000, 60.000 trabajadores, para que tengamos una idea de las dimensiones. Y allá había venido ocurriendo varias demandas para reducir la jornada de trabajo. El movimiento obrero en los Estados Unidos, que ya existía en ese tiempo, demandaban, porque habían llegado anarquistas de Europa, líderes anarquistas de Europa, que estaban incluidos en el movimiento obrero, que fueron los líderes de la huelga del 1 de mayo. Y ellos demandaban 8 horas de trabajo, 8 horas de descanso y 8 horas de la familia. Esa era la demanda. Y porque en ese tiempo se trabajaban 16 horas, se descansaban solo 4. Entonces era una jornada brutal de trabajo, pues, en donde habían trabajadores que morían en sus puestos de trabajo, pues no daba tiempo ni para comer. Ese era el contexto. Entonces se fueron 400.000 trabajadores a la huelga, a ese paro en 1 de mayo. Esa protesta duró hasta el 4 de mayo. Reventó el lunes y concluyó el 4. El propio 1 de mayo masacraron a los trabajadores. Se había pedido permiso para la protesta y se había dado el permiso. Pero durante la propuesta en Hyde Market, en un lugar, una plaza pública, ahí explotaron un explosivo que mataron a algunos policías y entonces acusaron a los líderes del movimiento sindical. Entonces la Segunda Internacional Comunista en 1889, ¿verdad?, declaró y resolvió que el 1 de mayo había que celebrarlo en honor a los héroes de Chicago y como Día de los Trabajadores a nivel mundial. Ese desde 1989. Los hechos fueron en 1886. ¿Ves? Y desde entonces celebramos el 1 de mayo como esas grandes luchas, porque al final los gobiernos empezaron a aceptar la demanda de los trabajadores de 8 horas de trabajo. Entonces eso es una reivindicación que ha estado ahí, que en algunos países se ha violentado ese derecho, pero hoy en día las Naciones Unidas han reconocido ese derecho y otros derechos por la lucha de los obreros. Y siempre se vinculó la lucha de los trabajadores, sobre todo con el auge del movimiento sindical a nivel internacional, como una lucha de izquierda, una lucha de izquierda, sobre todo después de que Carlos Marx y Friedrich Engels dotaron al movimiento sindical de un documento metodológico, ¿no?, para la lucha, que es el marxismo. En el caso de Nicaragua, ¿cómo podemos diferenciar los 1 de mayo en los gobiernos neoliberales y en el gobierno sandinista? Mira, esta es una buena pregunta, porque realmente si vos ves hoy, ¿cuál es el principal eje de gobierno de Nicaragua? Aquí el principal eje del gobierno revolucionario de Nicaragua, el gobierno sandinista de Daniel y Rosario, es restitución de derechos. ¿Por qué? Porque históricamente se les quitó ese derecho a los trabajadores de Nicaragua. Y eso no era distinto a los trabajadores del resto del mundo. Porque si vos revisás el mundo, el 10% de la población más rica del planeta
tiene el 55% de la renta mundial en su bolsillo. Y el 50% de los más pobres del planeta apenas perciben el 7% de la renta mundial. Entonces la desigualdad es brutal. Pero en Nicaragua, con el triunfo del Frente Sandinista, se empieza a construir un nuevo modelo que está configurado desde el programa histórico del Frente, y es regresar en los derechos que se le habían quitado al pueblo de Nicaragua. El derecho a la vida, el derecho al trabajo, el derecho a tener un hogar, el derecho a tener salud, educación, porque Sandino y Carlos Fonseca plantearon también enséñeles a leer. Entonces, ese derecho a la educación y a la salud no la tiene el mundo. Si vos ves el COVID, la peste del COVID, ha matado a 6.8 millones de ciudadanos del planeta. ¿Por qué? Porque esas personas no tenían seguridad pública para tener asistencia médica gratuita. Mientras que aquí en Nicaragua hay asistencia médica gratuita. Ese es un derecho alcanzado en Nicaragua. Por ese derecho alcanzado en Nicaragua, Nicaragua es uno de los países con menos afectaciones en términos del COVID, de la pandemia mundial. Y hay una preocupación del gobierno y continúan las jornadas de vacunación. Entonces, aquí una agresión a la revolución nicaragüense como la que tuvimos en el 2018, es una agresión a los trabajadores y su familia. ¿Por qué? Porque la revolución no solo es la restitución de derechos, sino que sienta bases de desarrollo. Ahora vos ves que estamos estando en una etapa nueva, una etapa que no solo es de restitución de derechos, sino que se van sentando bases. Por ejemplo, vamos hacia, en el presente y en el futuro, hacia la tecnificación de la fuerza de trabajo. Y los centenares de centros de formación tecnológica de los trabajadores. Hoy mismo, ahora se está inaugurando el Pablo Antonio Cuadra, aquí donde fue el centro de compilación de la CIA y en la prensa. Ahora es un centro tecnológico para los trabajadores. Entonces, aquí los que tienen derecho son los trabajadores, la mayoría del pueblo. Y por eso es que no nos quieren los imperialistas, ¿vos? Porque aquí los que tienen derecho son los pobres. Y a los derechos es que se les está restaurando lo que históricamente se les negó. Entonces, esa es la gran diferencia, pues. Nosotros no celebramos, nosotros conmemoramos el 1 de mayo con lucha, porque las grandes luchas de los trabajadores es lo que nos ha llevado a esto. Ahora, nosotros evidentemente tenemos algunas ventajas que no tienen otros trabajadores en el mundo. Tenemos un partido político que es un partido político de la clase obrera que orienta a nivel doctrinario, ¿me entendés? La guía, ¿me entendés? Para alcanzar las cosas estratégicas y el rumbo que debe tener la revolución y quiénes son los sujetos de la revolución, y eso lo da el partido, lo da el Frente Sandinista de Liberación Nacional. Aquí la clase obrera, en cuanto se construyó el Frente Sandinista, la clase obrera tuvo mejores resultados en la lucha, no solo antisomocista, sino en la guerra, porque además la dirigencia del movimiento sindical que reclutó el Frente Sandinista hizo, aún en los peores momentos de división del Frente, cada facción tenía sus centrales sindicales. Estaban los comités obreros revolucionarios vinculados a los proles. Estaban el movimiento sindical de trabajadores vinculado a las EPP. Y estaban los comités de lucha que estaban vinculados a los terceristas. Pero siempre habían militantes sandinistas detrás organizando a los trabajadores. Y esos trabajadores se incorporaron a la lucha armada. Entonces, el éxito de la acción política de hoy está determinada por una orientación, ¿verdad? Por una orientación que está plasmado en el programa histórico del Frente y en los nuevos, ¿me entendés?, actualizaciones que se le está haciendo al programa histórico del Frente, el Plan de Lucha Nacional contra la Pobreza. Entonces, aquí la desestabilización fue un fuerte golpe a la familia de los trabajadores. Fue brutal el crimen que significó, el asesinato, el terror que se les inculcó, se les quiso quitar el derecho a la educación, a la salud. El neoliberalismo hizo lo mismo. ¿Cómo entró doña Violeta? Doña Violeta ni siquiera respetó la constitución política, porque ganó las elecciones con la constitución,
pero y respetando la Constitución quiso gobernar con decretos y sacó el decreto 190, el 290, el 390, ¿verdad? El 890 que nos llevó a la gran huelga. Con el 790 empezaron a meterle las manos a la CORNAP, formaron la CORNAP y empezaron a privatizar y regresar las empresas. 270.000 trabajadores del sector público en todas las empresas del Estado se fueron al desempleo. Y regalaron aguate mojado, algunas empresas las regresaron y otras las desbarataron. Eso es importante tenerlo presente y no lo podemos olvidar en el corto plazo. Con el 890 derogaron la ley 70, que era la ley de servicios de función pública, porque querían barrer el Estado y achicar el Estado, decían los neoliberales, ¿no? Quitarle la grasa al Estado, achicar al Estado y mandar a la calle a los trabajadores. Trabajadores aquí no tenían derechos, no podemos olvidar eso. Y era una gran lucha de los trabajadores en el neoliberalismo para tener esos derechos. Pero también era para revisar la convención colectiva y mandaron a eliminar, doña Violeta mandó a eliminar, prohibió las cotizaciones, la retención de las cotizaciones de los sindicatos. Era para golpear y desbaratar totalmente el movimiento obrero. Los trabajadores deben de recordar eso, sobre todo los mayores de 40, 50 años, ¿no? Y además la convención colectiva, quiso destruir la convención colectiva. ¿Sabes cuántos trabajadores tenemos en convención colectiva hoy? Más de 1 millón. 1 millón de trabajadores cubiertos por convención colectiva. Y en un país, ¿me entendés?, que ha sido eternamente agredido por el imperialismo y los gringos con los traidores de este país, quisieron desbaratar en el 2018 y ensangrentaron este país. ¿Cuál es el mensaje que usted daría a los trabajadores en este 1 de mayo? Mira, yo creo que el mensaje que le daría es el mensaje que tiró Daniel, el comandante Daniel. Aquí dice, tenemos que unirnos para garantizar que la paz. Sin paz no vamos a tener país ni vamos a tener patria. Sin paz no vamos a tener salud gratuita, no vamos a tener educación gratuita, no vamos a tener las carreteras que tenemos, no vamos a tener los hospitales que tenemos, no vamos a tener las esperanzas en el futuro que tenemos hoy. Sin paz no podemos tener eso, porque no las tiene otro pueblo. Ahí lo estamos viendo en vivo, cómo desbaratan, cómo han desbaratado Irak, cómo desbarataron Afganistán, cómo desbarataron Libia, cómo desbarataron Yugoslavia, con toneladas de bombas y asesinando a miles de pueblos, a miles de ciudadanos en esos pueblos. Entonces, sin paz no podemos tener esos grandes éxitos. Entonces es importante, ¿verdad?, desarrollar como clase obrera, por un lado, la solidaridad. La solidaridad. No hablo yo de la hermandad, porque la hermandad es un resultado lógico de la solidaridad, pero en principio la solidaridad. Que no necesita ser necesariamente, puede ser fraterno y no solidario, pero la solidaridad sí te lleva a la fraternidad. Entonces nosotros necesitamos la unidad de la familia, la unidad de los trabajadores, para alcanzar los grandes retos y desafíos que están planteados por la revolución. Y aquí hay una revolución en marcha. ¿Te imaginan ustedes, trabajadores, o la familia de los trabajadores, la cantidad de campesinos que están siendo tecnificados en sus labores agrícolas, en sus labores pecuniarias, en sus labores de crianza de animales? ¿Verdad? Porque están todas las instituciones del Estado acompañando el esfuerzo productivo de los campesinos. Y hay 250.000 familias campesinas dedicadas a garantizar el alimento de este país. ¿Ves? Y ya tenemos garantizada la seguridad alimentaria. Pero no podemos tener seguridad alimentaria si no hay paz. A su criterio, ¿hay que fortalecer el movimiento sindical y la organización de los trabajadores? Sí, el movimiento sindical es fuerte en Nicaragua. Y esto es un gran resultado del gran esfuerzo del Frente Sandinista. Pero el movimiento sindical puede aún consolidarse más. ¿Ves? ¿Por qué? En términos ideológicos, con sentido de clase. Con sentido de clase. Yo creo que vamos alcanzando ese sentido de clase. La dirigencia y la militancia del Frente Nacional de Trabajadores en todos los sindicatos, de todos los sectores, son militantes probados en el combate. No solo en el combate productivo, también nos probaron en el combate militar. Y estamos dispuestos a dar la vida por este país. Entonces,
efectivamente se puede fortalecer aún más. ¿Cómo? Con una gran disciplina. Disciplina y afinidad al planteamiento estratégico de la revolución. Nosotros no le hacemos daño a nadie. Nosotros queremos la felicidad de la familia. Queremos la felicidad de todos los pueblos. Queremos paz en todo el mundo. En el contexto actual, ¿el 1 de mayo es una fiesta de alegría o una fiesta de restitución de derechos? Es una fiesta de restitución, sí. Claro, es una fiesta de restitución. Es para conmemorar, ¿verdad?, a los caídos. Tenemos que conmemorar a los caídos para recordar el sacrificio que ellos hicieron y hasta dónde nos han llevado. Ahora tenemos uno de los movimientos sindicales más fuertes de Centroamérica y más comprometidos a nivel revolucionario. ¿Ve? Entonces, esto efectivamente el 1 de mayo va a ser una gran fiesta nacional de todos los trabajadores, porque el país que tenemos hoy es de todos los trabajadores. Hoy tenemos un país con dignidad, con soberanía, ¿ve? Con soberanía. Y vamos camino a la definitiva independencia, decía Daniel en una comparecencia pública en Plaza. ¿Ve? Efectivamente, en la medida en que desatemos las capacidades de todos los trabajadores y tecnifiquemos a los trabajadores, a sus hijos, a su familia, este país va adelante. ¿Ve? Y efectivamente tenemos que celebrar, sobre todo tener fe y confianza. ¿Ve? Fe y confianza en el rumbo que lleva el país. Porque es un rumbo de oportunidades, sobre todo para la juventud. Que son los designados y por derecho natural encargados de hacerse cargo del país. Entonces la juventud la tenemos que incorporar y echar todos los esfuerzos en preparar bien a esos jóvenes para que sigan adelante con esta revolución, para que no regresemos al pasado. En relación a otros países latinoamericanos, Nicaragua podría decirse que es uno de los países que ha sobresalido con buenas notas en relación al respaldo y el apoyo de los trabajadores en las nuevas políticas del gobierno. Claro, aquí se concretiza y se materializa el eje de política del pueblo presidente. Aquí el gobierno no anda prometiendo hacer cosas, sino que el gobierno hace lo que la gente espera que haga su gobierno. Entonces el pueblo tiene necesidades a nivel comarcal, a nivel de los municipios, a nivel de los barrios, y esas necesidades se están poniendo sobre la mesa. Hay un montón de necesidades que nunca habían sido atendidas y ahora están siendo atendidas. Y se está siendo atendidas por la voluntad popular, ¿no? Y con la participación de la voluntad popular. Entonces es un reconocimiento pleno. Esto efectivamente aquí, el pueblo es presidente. Y gracias a Dios tenemos dos dirigentes extraordinarios como Rosario y Daniel, ¿no?, que son fieles al programa histórico del Frente Sandinista de Liberación Nacional. De los líderes más fieles. Jamás en la vida había tenido en la historia contemporánea Nicaragua a gobernantes como Daniel y como Rosario. Entonces nosotros tenemos plena fe y plena confianza que esto vamos a continuar profundizando, ¿verdad?, los logros de la revolución, y se va a ir restaurando cada día con más facilidad los derechos de la gente, porque todavía tenemos indicadores de pobreza. Pues la pobreza fue muy alta, 80% nos heredó el neoliberalismo. 80% de pobreza nos heredó y 35% de extrema pobreza. Ahora tenemos 24% de pobreza y 8% de extrema pobreza. Pero eso es bastante. En la Nicaragua de hoy, pues de 6.5 millones de personas, nos faltan bastantes familias de cómo llevarles un poquito de felicidad a sus hogares. Y el comandante es muy sensible en eso, porque está el apoyo a los más, el alimento que se distribuye, ¿verdad?, a 900.000, 1 millón de familias. El gobierno sandinista, el movimiento sindical, el mismo comandante Daniel, está en la mira insistente, destructiva de los países imperialistas. Esta insistencia del imperialismo de crear redes y desvirtuar todo el trabajo y la estrategia del gobierno revolucionario, ¿cómo lo valora el movimiento sindical? Después que cayó el muro de Berlín, los Estados Unidos creyó que ellos eran el poder único en el planeta.
y el poder único en el planeta que no reconoce el derecho internacional y solo reconoce los derechos de sus multinacionales. Entonces, someter a las soberanías nacionales a los intereses de sus multinacionales, ese es el rol del imperialismo, y en eso no tienen ni socios ni aliados de ningún tipo. Entonces, Nicaragua, si no se somete, va a ser permanentemente agredida y asediada. Nosotros vemos con mucha esperanza que la unipolaridad va cambiando. De suerte ahora está el BRIC, están los países del BRIC y está Rusia y China a la cabeza de este esfuerzo, y el mundo va cambiando. Efectivamente, en la medida en que los países encuentren mejores alternativas para el intercambio internacional, se acabó la prepotencia gringa. ¿Ves? Tenemos esperanza en eso. Entonces, Nicaragua va a seguir siendo objeto, porque en Nicaragua realmente lo que está sobre la mesa son los derechos humanos de la gente. Y aquí se respetan los derechos humanos. Es más, los derechos de los trabajadores que la ONU reconoció. La ONU reconoció en el 98 los derechos humanos fundamentales de los trabajadores como derechos humanos universales. Y aquí los tengo, los saqué ahorita de la computadora. El trabajo, contra el trabajo forzoso y obligatorio, la libertad de asociación y libertad sindical. Es más, son derechos constitucionales aquí en Nicaragua. Derecho a la negociación colectiva está en la Constitución de nuestro país. Derecho a la seguridad social está en la Constitución política de Nicaragua. Son derechos constitucionales de los trabajadores. La ONU fue tarde, esta es la Constitución del 87. Y la ONU lo hizo en el 98. Derecho en contra del trabajo infantil, aquí no trabajan los niños, aquí de 14 años en adelante es que se trabaja en Nicaragua. Discriminación en el trabajo por razones de género, aquí no hay discriminación por razones de género. No hay problema de que si una persona es hombre o otra persona es mujer, que este gana más, el otro gana menos, eso no existe aquí en Nicaragua. Aquí hay plena igualdad en el trato. Y derecho a la seguridad y salud en el trabajo, que es seguridad y higiene en el trabajo. Son derechos humanos universales aquí en Nicaragua y están en la Constitución. Del artículo 82 al artículo 87 son derechos constitucionales de los trabajadores, son derechos humanos universales. El reto de los trabajadores sería trabajar por la paz y la unidad aquí en Nicaragua. Por la paz y seguir combatiendo la pobreza, pero para seguir combatiendo la pobreza necesitamos unidad, y unidad en el trabajo, y multiplicar nuestros esfuerzos productivos, todos nuestros esfuerzos productivos, para elevar, ¿me entendés?, la rentabilidad de la actividad productiva y ayudar a sacar a la gente de la pobreza. Entrenar a la gente que está en condición vulnerable, así como lo está haciendo el gobierno. El gobierno lo está haciendo bien, porque está Justita Pérez con el MESCA, están las otras instituciones vinculadas a la producción, ¿verdad?, que están acompañando a los emprendedores, que se les está tallereando, se les está capacitando, se les está acompañando, se les está buscando financiamiento, ¿verdad? Y hay un montón de emprendedores exitosos que ya trascendieron hasta el salario promedio nacional de ingresos. Entonces nosotros vamos a estar contentos hasta que cada familia pobre tenga un ingreso digno en su familia, ¿verdad? Y con los programas de vivienda que tenemos ahora en marcha, ¿verdad?, con cooperación china, con cooperación de otros amigos, pues efectivamente vamos también a resolver el problema de vivienda digna, pues para la familia de los nicaragüenses. Entonces los trabajadores aquí tenemos mucho que defender y mucho que celebrar, ¿ve? Entonces efectivamente es con la unidad de los trabajadores, con la unidad de su familia, que vamos a profundizar las condiciones de paz. El pueblo unido jamás será vencido. El pueblo